Bien, buen día otra vez con todos. Como pueden apreciar en sus pantallas, en la semana número 14 ya de nuestro curso de filosofía, vamos a avanzar en los temas que se enmarcan aún dentro de la ética como disciplina filosófica. En esta sesión vamos a desarrollar conceptos y temas, bien, relacionados a un tema mucho más grande, que es el de dilemas éticos. Vamos a ver al final algunos dilemas éticos contemporáneos y a lo largo de la sesión eh, algunos conceptos tales como lo de la persona moral, otros conceptos relacionados con la persona moral y algunos también valores conocidos como valores fundamentales dentro de la ética. Bien, entonces comenzamos. ¿De qué cosa hablamos cuando nos referimos a persona moral? Eh, Se define dentro de la ética a una persona moral como aquella persona que realiza acciones teniendo en cuenta tres elementos. Bien, tiene dentro de sí conciencia moral, libertad moral y por lo tanto asume una responsabilidad moral. ¿Qué cosa es la conciencia moral? La conciencia moral nos va a permitir a nosotros, como personas morales, distinguir eh, qué tipo de acción estamos ejecutando. Si la acción que decidimos realizar es buena o mala. Bien, a eso se refiere la conciencia moral. Esta capacidad para dar cuenta de eh, qué tipo de acción frente a una situación X vamos a ejecutar. Esta acción además se enmarca dentro de la libertad moral. La libertad moral nos dice que cualquiera que sea la decisión, ¿no?, de qué acción tú decidas ejecutar, esta debe realizarse a partir de una decisión libre y autónoma, sin ninguna coacción detrás. Entonces, teniendo la conciencia moral y la libertad moral para realizar tus actos, tú vas a tener finalmente lo que se conoce como una responsabilidad moral. Al dar cuenta de que yo sé distinguir entre lo bueno y lo malo respecto de las acciones que pueda realizar, y que estas acciones yo las he realizado de manera autónoma, sin que nadie me obligue, sin ninguna coacción, sin ninguna amenaza detrás, puedo entonces asumir el tercer elemento de la persona moral, la responsabilidad. Todas las consecuencias que se desarrollen a partir de mis acciones, yo tengo que asumirlas precisamente, ¿bien? No, si es que se da una consecuencia que a mí no me gusta, en realidad no tengo pues opción para culpar a otro o para justificar algún tipo de algún modo estas acciones. Bien, entonces estos son los tres elementos de lo que se define dentro de la ética como persona moral. ¿Cuáles son eh, otros conceptos relacionados al de persona moral? Bueno, son eh, los de aquí, ¿no? Luego de hablar de persona moral, podemos hablar de personas amorales y de personas inmorales. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de cada uno, de cada tipo de estas personas. Cuando hablemos de una persona amoral, vamos a decir que
respecto de los tres elementos que acabamos de mencionar, la persona amoral no tiene ni conciencia moral ni libertad moral. ¿Bien? Es decir, la persona amoral eh, no puede distinguir acciones buenas de acciones malas, ¿bien? Porque no tiene conciencia. Y al no poder realizar esta distinción entre qué tipo de acción va a ejecutar, no posee libertad moral, no realiza las acciones de manera autónoma. Por lo tanto, al no cumplir con los dos anteriores elementos de una persona moral, la persona amoral no es responsable de sus actos, no puede asumir la responsabilidad de sus acciones. Por ejemplo, un niño, un infante, un niño de 1 o 2 años, todavía no sabe distinguir entre acciones buenas de acciones malas. No actúa con eh, libertad moral tampoco, ¿no? Actúa a partir de algunos instintos todavía. No está totalmente, se podría decir, socializado para eh, actuar de manera moral. Por lo tanto, un niño no es responsable de sus actos. Bien, entonces calificaríamos a esta persona como una persona amoral. Otro ejemplo, una persona que sufre de alteraciones mentales, por ejemplo, no posee, ¿no? En el momento que realiza algún tipo de acción, una conciencia moral, ¿no? La afectación que tiene, ¿no? Alguna enfermedad mental que pueda tener, eh, lleva a esta persona a no poder distinguir entre las acciones calificadas como buenas de las acciones calificadas como malas. Bien, eh, entonces evidentemente tampoco tiene no actúa de manera autónoma, sino que sufre de alguna afección. Tampoco puede ser responsable de sus actos. Bien. Por eso es que, por ejemplo, estas personas cuando cometen algún tipo de falta no suelen ser procesadas, ¿no? Producto de la enfermedad que tienen. Eh, Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona amoral de una persona inmoral? La persona inmoral posee conciencia moral, posee libertad moral y por lo tanto posee responsabilidad moral. Entonces, ¿en qué se diferencia la persona inmoral de la persona moral? Se diferencia en lo siguiente, en que la persona inmoral, a pesar de tener todos los elementos, cumplir con todos los elementos de la persona moral, aún así elige transgredir la norma moral, ¿no? Es decir, elige realizar acciones calificadas como malas. Lo elige a partir de su libertad moral, es decir, nadie lo presiona, nadie coacciona sus acciones. Bien, por lo tanto es responsable de las consecuencias de sus acciones, ¿no? Debe asumir las consecuencias que traiga pues este tipo de acciones. Por ejemplo, cuando eh, se comprueban algunos actos de corrupción dentro de cualquiera de las esferas de la estructura estatal, ¿no? Lo primero que se ve es si esta persona fue la persona que recibió, por ejemplo, algún tipo de coima, etcétera, algún tipo de pago eh, para poder beneficiar a otro en algún proceso. Primero se tiene que ver si esta persona fue coaccionada por otro, fue obligado,
Si se comprueba que no fue obligado, que esta persona actuó a partir de todos los elementos de una persona moral, es decir, actuó bajo la conciencia moral, sabía lo que estaba haciendo, sabía que lo que estaba haciendo se consideraba pues una acción mala, ¿no? Actuó en ejecución de toda su libertad moral, ¿no? De manera autónoma, de manera libre. Por lo tanto, esta persona debe asumir, ¿no? Respecto de su responsabilidad moral, asumir las consecuencias de las acciones, ¿no? Que en este caso podría ser eh, un proceso, eh, y lo que se determine al final de este proceso, esto es lo que debe asumir la persona por cómo eh, realizó sus acciones respecto de un escenario específico. Bien, entonces estas son las diferencias entre una persona amoral de una persona inmoral respecto de los elementos que conforman eh, la concepción de una persona moral. Bien. A partir de aquí también podemos dar cuenta de otros conceptos tales como los tipos de norma, ya que nosotros estamos hablando de eh, personas que transgreden, por ejemplo, normas morales, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de normas. Por un lado, las normas morales y por otro lado, las normas jurídicas. Cuando nos referimos a una norma moral, em, estamos dando cuenta, bien, de una, una norma, un mandato, bien, que tiene la característica de realizarse por convicción particular, bien, por algo que la persona sabe que debe hacer. Es una eh, norma de obligación interna, bien. Si tú no cumples con esta norma moral, la consecuencia va a ser eh, una sanción de tipo subjetiva, es decir, corresponde todo al sujeto mismo, a la persona de manera independiente, de manera individual. Y esta sanción subjetiva suele ser nada más que un remordimiento. Bien, algo que solamente tú como sujeto que no cumplió con la norma moral va a sentir. Em, por ejemplo, alguna norma moral, ¿no? Que cada uno puede tener. Eh, nosotros, respecto de nuestra familia, por ejemplo, si tienes eh, una imagínate que uno de tus abuelos te pide que lo acompañes a algún lugar, ¿no? A veces cuando van a misa, cuando van a un lugar específico. Tú en ese momento no tenías muchas ganas, ¿no? No tenías muchas ganas de ir, entonces no quieres. Le dices, no quiero. Y era algo que tú solías hacer cuando eran niños, ¿no? Bueno, posteriormente a esta interacción, a esta decisión, eh, te enteras pues que tu abuela en realidad quedó muy triste porque quería retomar esta tradición de que lo acompañaras, por ejemplo, a algún lugar específico o a misa los domingos, porque esto lo hacías cuando eras pequeño, cuando eras pequeña. ¿Qué sucede aquí? Hay eh, hay una transgresión de una obligación que cae sobre ti, pero de manera subjetiva, ¿bien? Digamos, es algo que tú tienes como norma moral. Por lo tanto, al no cumplir con esta norma moral, lo que recae posteriormente sobre ti es una sensación de remordimiento. Esto se configura como la sanción subjetiva, ¿bien? La vas a sentir solamente tú. Si probablemente se le explicas a alguien más, va a decir, oye, pero no es para tanto, ¿no? No, pero para ti, tú sabes que a partir de tus acciones
esto sí se configura como una transgresión a una norma moral particular. ¿Cuál es la diferencia entre la norma moral y la norma jurídica? Y la norma jurídica es más amplio. La norma jurídica es una obligación, ¿bien?, que nos impone el Estado a nosotros eh, como em, miembros, ¿no?, de la sociedad. Por lo tanto, se configura como una obligación externa. Bien, los estándares que debemos cumplir vienen dados desde afuera, ya no por una cuestión subjetiva. Que nosotros no cumplamos con este mandato nos va a llevar a una sanción ya no subjetiva, sino objetiva. En este caso, alguna multa, algún proceso, o en grado máximo, en grado extremo, cumplir un cierto tiempo pues en la cárcel, en prisión, ¿no? Cuando se transgreden normas jurídicas, esto es lo que se ocasiona. Nosotros al ser parte, por ejemplo, en este caso de la sociedad peruana, nos acogemos a toda clase de norma jurídica, es decir, todo lo planteado en primer lugar en la Constitución como norma fundamental, en los códigos, Código Civil, en el Código Penal, etcétera, en en las normas que posteriormente después se modifican y se promulgan, en las distintas leyes. Debemos actuar bajo ese estándar. Esa es la obligación externa que nosotros debemos cumplir. Bien, si no la cumplimos, obviamente se dan algunos procesos eh, allí que finalmente debemos asumir. ¿Con qué debemos asumir? Bajo la característica de responsabilidad moral, ¿bien? De una persona moral, si es que cumplimos con los dos anteriores elementos, obviamente. Em, Ahora, podemos hablar de los valores éticos fundamentales, ¿bien?, que también son importantes aquí y que muchos de ellos surgen incluso a partir de concepciones dentro de la filosofía, aunque no nos demos cuenta. Bien, tienes en pantalla 5 valores éticos fundamentales. El primero es el valor de la dignidad. El valor de la dignidad nos refiere que el hombre es un fin en sí mismo y que por lo tanto, ¿no?, en su definición de fin en sí mismo, nunca puede ser visto ni considerado como un medio o un instrumento para alcanzar otro fin. ¿Te acuerdas quién decía algo parecido? ¿Qué filósofo decía algo parecido? No hablaba específicamente del concepto de dignidad, pero dentro de su propuesta ética nos decía algo muy parecido a lo que está como concepto del valor de la dignidad. ¿Sí? Lo vimos la semana pasada. El filósofo que hablaba, no específicamente nos decía esto es el valor ético de la dignidad, sino que planteó, bien, dentro de su propuesta ética, conocida como ética deontológica, es decir, el señor Immanuel Kant, filósofo alemán, eh, planteó un imperativo categórico, ¿te acuerdas? ¿No? Debes hacer A porque debes hacerlo, ¿bien? Es decir, su moral autónoma. Nosotros debemos actuar por el deber. Y a partir de allí
va a plantear dos formulaciones de su imperativo categórico. La primera formulación señala, actúa de tal forma que tu acción se convierte en ley universal. A nosotros nos interesa en este momento la segunda formulación del imperativo categórico. La segunda formulación del imperativo categórico dicta lo siguiente. Todos los seres humanos deben ser vistos como fines en sí mismos y nunca como un medio. ¿A qué se está refiriendo Kant cuando habla, eh, cuando formula esta segunda eh, manera de expresar el imperativo categórico? Está hablando de el valor de la dignidad humana. ¿Bien? Todos nosotros, sujetos, poseedores de dignidad, debemos ser vistos como fines en sí mismos y nunca como medios para alcanzar algo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, eh, que tú estás en clase, ¿no? Mm, y tienes un compañero, una compañera que siempre va a clases. O sea, tú te das cuenta de que esta persona siempre está atenta a las clases, siempre apunta todo lo importante que dictan los docentes. Entonces, em, digamos, todos dan cuenta de eso. Pero un día esta persona no llega a clases, falta, lo cual es muy raro. ¿Sí? Pero bueno, sucede esto y al día siguiente ya esta persona asiste a clases y te comenta, bueno, que estaba un poco enferma, se sentía un poco mal, pero que si podrías hacerle el favor de prestarle tus apuntes del día anterior, en donde faltó. En ese momento, tú debes decidir entre dos maneras de actuar, ¿bien? Respecto de prestarle tus apuntes del día anterior. Dices, bueno, puedo darle mis apuntes, ¿no? Sin pedirle nada a cambio, como bueno, ya sí, ¿no? No lo necesitas, ya que ayer no asististe, bueno, te puedo prestar mis apuntes. O en tu cabeza puede rondar la siguiente manera de ver la situación. Yo le voy a prestar a esta persona mis apuntes porque la otra semana yo justo voy a faltar, ¿no? Por alguna situación. Y como le estoy haciendo un favor, me tiene que devolver el favor para la siguiente semana en que yo falte un día. ¿Qué sucede aquí? En estos dos escenarios, en estos dos posibles escenarios, en el primer escenario lo que tú estás haciendo es ver a la persona como sujeto de dignidad, es decir, la estás viendo como un fin en sí mismo, no como un medio. No esperas ningún tipo de recompensa o de ventaja a partir de tu acción en tu interacción con esta persona. Sin embargo, en el segundo escenario, lo que estás haciendo es ver a esta persona como un medio, ¿no? Como un sujeto a quien posteriormente le vas a sacar algún tipo de ventaja. Es decir, no estás cumpliendo con lo que dicta el valor ético fundamental de la dignidad. Bien, entonces recuerda que el valor ético de la dignidad proviene del planteamiento en la época moderna del imperativo categórico kantiano. Bien, recuerda que hay dos maneras de formular el imperativo categórico y que además el imperativo categórico se contrapone a lo que Kant define como el imperativo hipotético. Bien, esto es algo que nosotros ya la semana pasada hemos mencionado y que se ha desarrollado incluso. Em, Ahora,
Otro valor ético fundamental muy importante es el valor ético de la igualdad. Bien, para el valor ético fundamental de la igualdad, todos los hombres tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, no se contempla la discriminación a cualquier persona, ¿no? Eh, el valor ético fundamental de la igualdad es probablemente uno de los valores, valga la redundancia, más importantes dentro de todas las sociedades. Bien, dentro de todos los estados, la mayoría de los estados que obviamente se consideran democráticos, ¿no? En donde se da este tipo de sistema. El valor ético fundamental de la igualdad está presente, por ejemplo, en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política. Todos los ciudadanos peruanos son sujetos de, son iguales, ¿no? Son iguales ante todas las esferas eh, gubernamentales, por ejemplo. Eh, y se contempla, pues, que tenemos todos los mismos derechos, ¿no? Obviamente esto en teoría, sabemos que en práctica a veces esto no suele cumplirse cabalmente, pero por ejemplo, algunas eh, direcciones en donde podemos dar cuenta de que se busca aplicar el valor ético fundamental de la igualdad es el siguiente, ¿no? Cuando tú vas a algún tipo de eh, negocio, ¿no? A algún tipo de local comercial, eh, centro comercial también, etcétera, en cualquier distrito de la ciudad, en cualquier distrito de la ciudad, encuentras siempre un cartel que dice, en este local está prohibida la discriminación, ¿no? Bajo multa, bajo alguna pena, según ordenanza municipal número pa. Esta ordenanza responde a una norma mucho más, digamos, mucho más amplia, ¿no? Que se da eh, a todo al nivel estatal y que las municipalidades lo que hacen es pues cumplir con esto y después em, publicar alguna norma específica para que esto se cumpla dentro de su distrito, ¿no? En este caso. Em, por lo tanto, en algunos locales no pueden prohibirte, por ejemplo, la entrada, ¿no? Aunque eh, esto se responde en algunos establecimientos que suelen ser un tanto exclusivos con el clásico, eh, nos reservamos el derecho de admisión, ¿no? Que esto en realidad se permite, por ejemplo, aplicar cuando, ¿qué cosa? Cuando, por ejemplo, una persona en estado etílico o una persona bajo efectos de drogas desea ingresar a uno de estos locales, obviamente para salvaguardar la integridad de sus otros comensales o de sus otros clientes, el local puede reservarse el derecho de admisión. No así cuando, digamos, el estado de una persona amenace la integridad de otros y simplemente el local no quiere dejar pasar a alguna persona a su establecimiento por algún, digamos, ya por alguna justificación que no se enmarca dentro de lo que te comenté anteriormente, ¿no? Entonces aquí nos está cumpliendo con el valor ético de la igualdad. En el valor ético de la igualdad, el valor ético fundamental de la igualdad, también en los últimos años, ¿no? Ha sido un valor que ha estado en debate, digamos, ha sido puesto en debate eh, por gran parte de la sociedad. ¿En qué sentido? Em, si bien en teoría, ¿no? Todos los ciudadanos, por ejemplo, todos los ciudadanos peruanos, nosotros, quienes formamos parte de la sociedad peruana,
ante la ley somos iguales, ¿no? Nadie es superior a otro, ¿no? Todos cumplimos, ¿no? Todos estamos sujetos a cumplir las leyes dictaminadas. Eh, Muchos movimientos, y lo que, por ejemplo, en términos de Taylor, ¿te acuerdas cuando estudiamos a Charles Taylor? En sus términos se podría hablar de minorías, ¿no? Minorías culturales, sexuales, etcétera. Muchas veces lo que estas minorías o estos grupos reclaman es que se cumpla el valor ético de la igualdad. Es decir, ellos perciben, ellos sienten que en realidad no se está cumpliendo este valor ético, ¿no? Que es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué se dice que estos valores éticos son fundamentales? Porque deben cumplirse cabalmente. Bien, en este caso, para el desarrollo de una sociedad debe cumplirse el valor ético fundamental de la igualdad. Sin embargo, estos grupos sienten que no se está haciendo, ¿no? Que no se está haciendo esto, por eso es que, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de los países de la región, existen fechas específicas en donde se celebra de algún modo, aunque no sé si la palabra exacta es celebrar, ¿no? Se busca reivindicar los derechos adquiridos o por adquirir de los distintos movimientos, ¿no? Por ejemplo, tenemos actualmente a la población indígena, tenemos actualmente al movimiento feminista, tenemos actualmente a la comunidad LGTBIQ más, etcétera, etcétera, ¿no? Algo más, digamos, comunidades o grupos eh, más pequeños, pero que de igual forma desde hace algunos años eh, buscan que se aplique precisamente el valor ético de la igualdad. eh, También tenemos, por ejemplo, ya algo que una comunidad que cada día más se está tomando de alguna forma más revuelo, que las personas se enteran más de ellos. Tenemos la comunidad neurodivergente, etcétera. Bien, entonces, respecto del valor ético fundamental de la igualdad, se puede entender que el Estado, y esto es una cuestión general en realidad en muchas partes del mundo, incluidos nuestro país, ¿no? Todavía no logra que el concepto mismo de la igualdad, como que todos nosotros poseemos los mismos derechos, se aplique realmente en la práctica. No es una deuda que el Estado y los distintos gobiernos que van pasando tienen frente sobre todo a estas minorías, ¿no? Estos grupos minoritarios que lo que reclaman es esto precisamente. Ahora, otro valor ético fundamental muy importante es el valor ético de la justicia. Bien, Eh, el valor ético de la justicia obviamente va a referir a una distribución equitativa de bienes y castigos. Bien, entre todos, entre todos nosotros, entre todos los miembros de la sociedad. Es decir, a partir del establecimiento de leyes, normas, mandatos, etcétera, todos nosotros somos sujetos frente a los cuales se puede distribuir bienes y castigos si es que, por ejemplo, bienes, si es que a partir de algún proceso dentro de el plano de la justicia, nosotros nos configuramos como sujetos que van a recibir algún tipo de beneficio, ¿bien? Y castigos, evidentemente, si es que no eh, se cumple, en este caso, utilizando un término que ya hemos visto, ¿no? Si no cumplimos con respeto a alguna norma jurídica, por ejemplo, recibimos algún tipo de castigo equitativo, obviamente, ¿no? Con relación a
la norma que hemos transgredido. Esto lo va a implementar, ¿no?, algún nivel dentro de, sobre todo aquí en nuestro país, de esto se encarga un poder del Estado, ¿no? Porque sabemos que nosotros tenemos esta división, esta clásica división de poderes del Estado. En este caso respondemos al, eh, a lo que manda el Poder Judicial, nosotros como ciudadanos. Bien. Obviamente el valor ético fundamental de la justicia debería ejecutarse de cierta manera, sin embargo, es probablemente el valor ético que más está cuestionado. Bien. Por distintas cosas, ¿no? Eh, por cómo se ha ido a lo largo de los años dentro, por ejemplo, de nuestra sociedad, cómo es que se han ido tomando las decisiones a partir de esta concepción, cómo la misma ciudadanía no confía en esta precisamente distribución de castigos y bienes respecto de los jueces o las personas que deciden esto, que en su mayoría obviamente son los jueces. Entonces, existe un problema, ¿bien?, con la ejecución misma de la justicia. Em, y esto es, digamos, una deuda que puede entenderse como una deuda que vienen arrastrando los distintos gobiernos, ¿bien? Es muy difícil que se cumpla cabalmente con los estándares que se requiere para hablar 100% de esta distribución equitativa entre castigos y bienes a partir de el valor ético de la justicia, ¿no? Pero es algo que en realidad en todas las sociedades es algo que debería ser la meta, eh, sobre todo dentro de este valor ético tan importante, porque este valor ético en realidad lo que sostiene, podríamos decir, es el avance de una sociedad, la buena convivencia dentro de una sociedad y la confianza de los ciudadanos depositada pues en sus distintos gobernantes. Ahora, otro valor ético fundamental es el valor ético de la libertad. ¿Qué nos referimos cuando hablamos del valor ético de la libertad? Que nuestras acciones, bien, son autónomas, ¿no? En tanto nosotros elegimos cómo actuar y también son autónomas en tanto ejecutamos esa misma acción, ¿no? Y el concepto del valor ético fundamental de la libertad obviamente proviene de la filosofía, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del liberalismo clásico, se basan en estas concepciones, ¿no? Digamos, el liberalismo como nace defiende precisamente esta libertad de actuar del ser humano, esta libertad para elegir cómo actuar, esta libertad, por ejemplo, en el ámbito político y en el ámbito económico para poder realizar transacciones comerciales, etcétera. Es todo enmarcado dentro de este concepto de libertad. Bien, ese es el liberalismo clásico, ¿no? Que luego ya, digamos, se trastoca y proceden de allí algunos conceptos tales como el neoliberalismo, etcétera, pero en su concepción clásica está muy enmarcada dentro del valor ético de la libertad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como ciudadanos que integramos, ¿no?, la sociedad peruana, nosotros eh, debemos hacer uso y hacemos uso del valor ético fundamental de la libertad. Eh, nos sostiene, nos sostienen las distintas normas, ¿bien?, que se configuran a partir del establecimiento de una sociedad, ¿no? Nadie debería, ¿no?,
coaccionar nuestra acción, ¿no? Las decisiones que nosotros tomemos respecto a cómo deberíamos actuar, por ejemplo, deben darse 100%, es decir, en total libertad, ¿no? Obviamente, esta libertad viene de alguna forma relacionada con los conceptos que ya hemos visto, ¿no? Con el tipo de conciencia, con el tipo de responsabilidad, sí. Eh, Ahora, el valor ético fundamental de la libertad eh, también se basa en alguna concepción de corte deontológica, de corte kantiana, porque recuerda que la moral para Kant también es una moral autónoma, ¿no? Dentro de este actuar por el deber se enmarca también un, un poco de esta libertad. Tú actúas por deber porque tu acción en tanto es libre y nadie te está empujando, ¿no? De manera externa a realizar. Bien. Eh, Ahora, por último, tenemos el valor ético fundamental de la solidaridad. Eh, Probablemente el valor ético fundamental de la solidaridad sea uno de los valores al que se le da menos importancia, sin embargo, no es menos importante. Es decir, eh, probablemente las acciones que se enmarcan dentro del valor ético de la solidaridad se vean de manera tan cotidiana que no nos detenemos a darnos cuenta de que muchas de nuestras acciones se rigen bajo este valor ético, ¿no? Eh, nuestro, nuestro país esencialmente, ¿no? Nuestro país y los países de la región, es decir, de esta parte del continente, de Sudamérica sobre todo, y esto específicamente sobre todo los países limítrofes y los que están más al sur, no sé si se han dado cuenta, pero nuestro país es por esencia un país eh, que se rige eh, bajo acciones comunitarias. ¿Qué cosa queremos decir con esto cuando hablamos de comunidad? Que, y esto se ha dado a partir de muchos ejemplos, que nosotros somos muy arraigados al grupo en donde crecemos, ¿no? En donde nos formamos, a donde llegamos. Y no solamente se habla de una cuestión familiar, o sea, eh, nosotros, a diferencia de otras sociedades un poco más lejanas, en donde la familia es nada más la familia nuclear y el hijo a los 18 o 20 años sale de la casa, ¿no? Digamos, a seguir con su vida de manera independiente. Nosotros, en realidad, no. Nosotros tenemos una familia, lo que se conoce como estas familias extensas, ¿no? Incluso consideramos como parte, de nuestra familia a personas que no son nuestra familia de sangre, pero por algún motivo tienen una relación muy estrecha con los miembros de nuestra familia. Eh, y a partir de esta necesidad de comunidad, que se dice viene mucho de una tradición del Ande, em, podemos dar cuenta de lo siguiente, ¿no? De las acciones que se enmarcan dentro de precisamente dentro de este valor ético de la solidaridad, ¿no? Eh, a pesar de las circunstancias que se estén atravesando, si es que alguna persona necesita de mi ayuda, eh, lo que voy a hacer es tratar de ayudar en el marco de mis posibilidades, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se atravesó los años que atravesamos nosotros la pandemia por la COVID-19, sabemos que según luego estadísticas posteriores, nuestro país fue uno de los países más golpeados por esta pandemia, ¿no? Y esto, bueno, respondía a
un dejar de lado por mucho, mucho tiempo las necesidades del área de la salud. También no sé, respondía a que las actividades económicas se enmarcan mucho dentro de las actividades informales, etcétera, etcétera, ¿no? Sucedió en un momento en que muchas personas eh, realizaban estas filas enormes en centros, en centros y en negocios donde vendían pues el oxígeno medicinal, ¿no? ¿Qué sucedía aquí? Estas personas familiares de muchos enfermos que recibían tratamiento en sus casas, ya que los hospitales ya habían colapsado, no aceptaban más pacientes, llevaban muchas, muchas horas eh, esperando poder ser atendidas y rogando por encontrar en realidad disponible este oxígeno medicinal, ¿no? ¿Qué se dio en muchos de estos escenarios? Que eh, vecinos que vivían alrededor de estos centros eh, donde se proveía el oxígeno, eh, se organizaron de tal manera que pudieron brindar algún tipo de comida, almuerzo, cena, desayuno, etcétera, a las personas que se encontraban aquí. ¿Lo hicieron porque conocían a estas personas? No, seguramente, la mayoría no las conocía. ¿Lo hicieron porque cobraron algún tipo de beneficio por estas acciones? No. Esto surgió nada más que a partir de un sentido que responde a este valor ético de la solidaridad. Si vemos al otro en problemas, en este caso una persona que ya de por sí tiene un familiar en casa enfermo, en el contexto de una pandemia, en el contexto de que, por ejemplo, tal vez no se sabía si su familiar iba a sobrevivir o no, si el tratamiento iba a funcionar o no, con un sistema de salud en colapso, con un sistema de salud que sabía que si su familiar empeoraba probablemente no iba a poder ser trasladado a algún hospital o recibido en algún centro de salud. A partir de todas esas conjeturas, ¿no? Eh, para un poco que esta persona sienta que tiene un soporte, ¿no? Digamos que el otro reconoce que está pasando por una situación complicada y que busca la manera de apoyarlo, se dan este tipo de acciones que responden a la solidaridad. Bien. Em, Otro ejemplo también que suele suceder mucho y que tiene hitos muy importantes también en nuestro país, es por ejemplo cuando se dan emergencias muy grandes, en tanto incendios muy grandes, quienes responden inmediatamente son los bomberos voluntarios, ¿no? Y sabemos que en nuestro país precisamente los bomberos voluntarios no reciben un sueldo por su trabajo. Digamos, esa es la esencia de la compañía de bomberos voluntarios del Perú. Pero cuando digamos, estas atenciones que se necesitan frente a estos siniestros se alargan mucho, muchos días, también en esos momentos, ¿no? Los bomberos pueden estar muy preparados, reciben muchas capacitaciones, pero finalmente muchos de ellos terminan muy, muy agotados y muchos de ellos incluso terminan sufriendo algunos accidentes, ¿bien? Entonces, frente a esto también los vecinos o las agrupaciones ciudadanas, etcétera, lo que hacen es de alguna forma buscar apaciguar todas estas, eh, digamos, estas situaciones complicadas, ¿no? que están viviendo. Y se ha visto muchas veces los mismos vecinos, la misma gente que es cercana al lugar donde se está desarrollando el siniestro, lo que hace es ayudar a los bomberos, ¿no? Y muchos de ellos, por ejemplo, si tienen autos, movilizan a estas personas a los lugares donde deben ir, porque muchos de ellos llegan directamente del trabajo a atender el siniestro, deben salir hacia algún lugar específico, también proveen alimentos, proveen eh, espacios donde puedan descansar, etcétera. Bien, entonces estos son los valores éticos
fundamentales. eh, en pantalla tenemos 5 y estos responden también a planteamientos, recuerda, dentro de la misma filosofía. Bien, em, hasta aquí todo claro, jóvenes, podemos avanzar. Bien, a ver. Luego vamos a ya ver qué cosas son los dilemas éticos. Bien, los dilemas éticos, que ya son, responden a un tema, perdón, a temas un poco más contemporáneos dentro de la ética, son situaciones en donde tú, bien, que te encuentras frente a un dilema ético, debes decidir cómo actuar. ¿Bien? Por eso se dice que nos encontramos frente a una disyuntiva y que obviamente estos dilemas éticos van a proponer una situación que puede o no representarse en la realidad. Eh, y se dice de estos dilemas que son éticos porque representan un conflicto moral. Es decir, pone en juego tus estándares morales, ¿no? Las acciones que tú crees moral, que sí o sí deben cumplirse, ¿bien? Entonces, te va un poco a mover eso y sobre todo el dilema ético lo que busca es una solución que no responda a emociones, sino a razonamientos, ¿bien? Em, Frente a esto tenemos dos tipos de dilemas éticos. Por un lado, los dilemas éticos hipotéticos y por otro lado, los dilemas éticos reales. Los dilemas éticos hipotéticos son, o sea, cumplen con todo esto, ¿no? Disyuntivas donde tú debes elegir una opción que pone de alguna manera en jaque tus concepciones morales, a los que debes dar una solución razonada. Sin embargo, al ser dilemas éticos hipotéticos, son situaciones que no son tan probables de que se reflejen en la realidad. Por ejemplo, ¿no? Los clásicos dilemas éticos que plantean, por ejemplo, de la canoa, ¿no? Imagínate, eh, estás en un bote, ¿no? Y, y en el mar, no sé, en el mar están a punto de ahogarse tu hijo, tu mamá y tu mejor amigo. Solamente puedes salvar a dos porque solamente dos personas pueden encontrarse, pueden subir al bote, si suben tres personas, el bote se hunde. Clásico dilema ético hipotético, porque es muy poco probable, pues, que esta situación se refleje en la realidad, ¿no? Un dilema ético hipotético clásico es el dilema del tranvía, ¿no? O imagínate, tú estás viajando en un tranvía, en un tren, eh, y este tren sufre un desperfecto, em, de tal manera que justo el tren se encuentra sobre la vía y en un momento esta vía se corta en dos. Eh, Sucede lo siguiente, que en, en una de las vías, ¿no? Cuando esta se corta en dos, cuando la primera se corta en dos, vas a encontrar a una persona amarrada a los rieles del tren. No puede soltarse, ¿no? En la otra vía vas a encontrar a 5 personas amarradas a los rieles del tren. S- eh, el tren va a tener que pasar por una de estas dos vías, ¿no? Si si el tren sigue su dirección, eh, va a pasar sobre la vía donde están las 5 personas amarradas allí. Pero hay una
palanca de mano que tú puedes accionar, ¿bien? Eh, y que si tú la accionas va a cambiar de dirección. Es decir, va a pasar por sobre la vía en donde está solamente una persona amarrada allí. ¿Qué es lo que debes hacer? Este es el clásico dilema del tranvía, que también es un dilema hipotético, ¿no? Y ha recibido eh, soluciones a este dilema, ¿no? Si a ti te pone en esta situación, ¿no? Para decidir qué hacer, lo primero que vas a preguntar, lo primero que muchos preguntan es, ¿quiénes son estas personas? ¿No? Bueno, depende, ¿no? Si la única persona que está amarrada a las vías en una dirección es mi mamá, o es mi papá, o es mi hermano, o es alguien de mi familia, obviamente yo no voy a querer que pase el tren sobre estas vías, ¿no? Eh, pero si en la otra dirección, una de las personas es alguien que yo conozco, un amigo, un familiar, etcétera, también esto va a direccionar mi decisión. Sin embargo, el planteamiento del dilema del tranvía te dice eh, que no importa quiénes sean, que no debes saber quiénes son las personas que están amarradas allí, ¿no? Como situaciones atenuantes como, bueno, pueden ser niños, pueden ser mujeres embarazadas, pueden ser ancianos, etcétera, ¿no? Personas discapacitadas, etcétera. Eso no importa, ¿no? ¿Qué es lo que debes hacer? Bueno, aquí hay dos clásicas soluciones, por ejemplo, que se presentan como soluciones razonables. Em, una de las soluciones nos dice, bueno, mm, esto es algo que sí o sí va a suceder, ¿no? De alguna forma sí o sí se va a acabar con la vida de una o más personas. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es actuar de manera correcta y no intervenir con el desarrollo de los hechos. Bien, no intervenir, dejar que las cosas pasen. No, pero va a pasar por sobre la vía donde hay 5 personas. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, si intervenimos en realidad, lo que estamos haciendo es tomando una decisión que finalmente puede pesar sobre nosotros. Al no intervenir, lo que estamos haciendo es dejar que esto suceda, nada más, ¿no? No ser responsables de algo, de eh, matar a una o más personas, ¿no? Si no intervengo, no asumo esa responsabilidad, porque visto desde todos los puntos de vista es algo que obviamente se considera mal. Bien. La otra respuesta contraria responde a la posición utilitarista. ¿Te acuerdas de, el principio ético utilitarista? Bien, se utiliza el principio ético utilitarista en esta posición, ¿no? ¿No? Nos dice que el principio ético utilitarista, que la acción, bueno, por excelencia es causar la más grande felicidad al mayor número de personas. Entonces, ¿qué hago? Activo la palanca para que el tren no pase por sobre las 5 personas, sino pase sobre una. No, pero eh, obviamente, ¿no? Alguien podría decir, pero la acción, o sea, la decisión que tomas es matar a una persona y eso está mal. ¿Qué respondería la persona que actúa bajo el principio ético utilitarista? Diría, pero en realidad yo lo que estoy haciendo es decidir, ¿no? Y mi decisión se enmarca en lo siguiente. Voy a salvar, o sea, puedo decir, tú lo ves de esta forma, ¿no? Tú lo ves como que yo estoy decidiendo la muerte de una persona, pero yo lo veo de la siguiente manera. Estoy salvando la vida de 5 personas, ¿no? Entonces, estas son maneras razonadas, ¿bien? Razonadas, que si bien ponen en conflicto tu moral, ¿no? Te hacen preguntarte muchas cosas, eh, reciben una solución a partir de cuestiones argumentativas. Pero obviamente son dilemas éticos hipotéticos, ¿no? Que es
muy poco probable que tú te enfrentes a un dilema de esta envergadura en la vida real. Por otro lado, tenemos los dilemas éticos reales, que son situaciones que ponen otra vez en conflicto nuestra moral, pero que son situaciones que han sucedido, que están sucediendo o que muy probablemente pueden suceder en nuestra vida. Vamos a ver algunos de estos dilemas éticos, ¿bien? Son reales sobre todo, porque son muchos. Por ejemplo, un dilema ético contemporáneo eh, es el dilema ético de la interrupción, en este caso, interrupción voluntaria del embarazo. ¿Bien? Eh, Esta interrupción voluntaria, obviamente, como su misma definición lo dice, es una decisión de la mujer, ¿no? Y pone en juego qué cosa, el concepto de el derecho a la vida, ¿no? Lo primero que se preguntan siempre cuando se habla de este dilema ético es ¿cuándo comienza la vida? ¿No? Y tenemos distintos estándares para hablar de cuándo comienza la vida, ¿no? Si la vida comienza a partir de la concepción, si la vida comienza a partir de un desarrollo específico del embrión, por ejemplo, cuando se forma el sistema nervioso, si la vida comienza a partir de un número específico de semanas de embarazo, etcétera. Aquí tenemos dos posturas, obviamente a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? A favor tenemos la posición representada por el señor Peter Singer, que es un filósofo que se dedica a la bioética, ¿bien? Y en contra tenemos a lo sostenido por Robert Spiemann, donde obviamente este pensador va a sostener que desde la misma concepción, ¿no? El feto ya se puede considerar una persona y por lo tanto un sujeto de derecho, ¿no? Porque aquí el conflicto se enmarca de la siguiente manera. Si en nuestra Constitución, por ejemplo, se dice que todos los ciudadanos peruanos tenemos derecho a la vida, ¿cuándo es que inicia esta vida? ¿No? Y cuando, porque si nosotros mm, aceptamos, ¿no? que la vida se da a partir de la concepción, entonces el feto ya sería un sujeto de derecho, a quien se le debería respetar esto. Sin embargo, esta situación es algo que, por ejemplo, al menos en nuestro país todavía está en debate. Em, la interrupción voluntaria del embarazo, para aquellos que están a favor eh, de, de esta digamos, de esta concepción, nos dicen lo siguiente. Cuando se da la unión de cigotos, ¿no? Todavía no podemos hablar de una persona, ¿no? Sino que hay una unión de células que transcurriendo las semanas van a ir formando lo que se conoce como un embrión, que todavía no se puede considerar una persona. Por lo tanto, hasta ciertas semanas de gestación es incluso médicamente posible y no representa eh, algún tipo de riesgo para la salud de la gestante, ¿no? El poder realizar la interrupción del embarazo. ¿Sí? Por ejemplo, en muchos países, si hablamos de países de la región más o menos que han legalizado la interrupción voluntaria del embarazo, em, esto suele darse, no sé, se da un límite entre las 12 y 14 semanas, precisamente, porque posteriormente esto incluso ya representa, digamos, si se quiere llevar a la interrupción voluntaria, representa un riesgo para la salud de la persona, ¿no? De la gestante. Me parece que posteriormente estas semanas ya lo que, si es que se da una interrupción del embarazo, esto ya responde a estándares exclusivamente médicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una malformación en el feto, cuando el feto eh, se sabe a partir de estudios que va a llegar con algún tipo de síndrome que no tiene tratamiento, una enfermedad que no tiene cura,
esto ya, digamos, responde a estándares 100% médicos y recomendaciones propias del médico, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una interrupción voluntaria del embarazo que no responde precisamente a estas cuestiones, sino al deseo de la gestante de no seguir con el embarazo, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, en los últimos años se presentó solamente una vez una propuesta de ley para que se autorice el aborto en caso de violación sexual. Es decir, ni siquiera se contempló un proyecto donde se hable de un aborto libre, digamos, libre de causales, le conoce, ¿no? Una interrupción voluntaria del embarazo sin medir ninguna causal. En este caso solamente se hablaba de una causal que era la violación sexual. No se aprobó, ¿no? En su defecto se propuso, por ejemplo, una ley de cunas salvadoras, ¿no? Pero esto responde obviamente a los estándares de creencia de nuestra sociedad, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en temas de derechos de las mujeres, nuestro país fue el último de la región en promulgar el voto para la mujer, el voto femenino. Entonces, esto digamos, es una cuestión que si en algún momento se aprueba, digamos, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, seguramente va a ser dentro de muchos, muchos años, porque estas aprobaciones de leyes suelen darse siempre por sectores regionales, ¿no? Y en la región, es decir, en esta parte del continente, todavía estamos dentro de este dilema ético contemporáneo. Todavía no tenemos una respuesta, ¿no? a esta pregunta. ¿Cuándo inicia la vida del ser humano? Probablemente se lleven muchos, muchos años el responder de manera parcial incluso a esta interrogante, porque siempre va a haber por allí alguna disyunción, es decir, va a haber algunas respuestas o algunas personas que no estén de acuerdo con esto, ¿no? Pero la esencia del dilema ético es precisamente que siempre está abierto a discusión, que no va a necesitar y no va a tener tampoco una respuesta 100% final, es decir, a partir de esa respuesta se cierra este dilema ético, no. Siempre va a ser posible volver a abrir el debate, ¿no? Y respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, se encuentra todo esto en debate, incluso en países en donde se aprobaron leyes en este contexto, por ejemplo, en América del Sur. eh, en Argentina hace algunos años se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo eh, y el gobierno de turno, por ejemplo, ha declarado su intención de vetar esta ley, ¿no? Puede pasar incluso, o sea, si es que se dé una ley respecto de algún dilema ético, no quiere decir que se pueda retroceder o que se pueda después eliminar esta ley o sustituirla por otra ley, ¿no? Entonces responde precisamente pues a este conflicto moral que se le puede acuñar a estos dilemas, ¿bien? Otro dilema ético contemporáneo eh, es el tema de la eutanasia, ¿no? Entonces, te das cuenta, muchos de estos dilemas tienen que ver siempre con, eh, si se quiere, valores o si se quiere, eh, temas que rondan cuestiones como el de la vida del ser humano. La eutanasia se define como la acción médica que va a llevar a la muerte de un paciente dentro de la solicitud del mismo paciente o de la familia responsable de sus decisiones médicas, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, hace algunos meses se dio el primer caso de eutanasia, ¿no? Pero no respondió, ojo, digamos, esta acción no respondió a una ley, sino respondió a la aplicación de una petición
individual, ¿no? De la persona a quien le aplicaron la eutanasia. Es decir, esta persona siguió un proceso de muchos años, de más de 10 años, si no me equivoco, frente al Poder Judicial para que el sistema de salud respete lo ya dictaminado por las leyes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de estos dilemas éticos que involucran una acción externa, ya sea en la interrupción voluntaria del embarazo o en la aplicación de eutanasia, em, siempre necesitamos la asistencia de alguien más, en este caso de personal médico. Y el personal médico muchas veces, al no estar de acuerdo con estas acciones, lo que hace es declarar una objeción de conciencia. Yo no estoy de acuerdo con, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, no puedo atender esta solicitud. En el caso de la eutanasia, muchas personas que formaban, ¿no? La atención médica decían, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Con precisamente esta acción, declaro objeción de conciencia. Y así es como esta persona tuvo que pasar muchos años, esta persona que tenía una enfermedad degenerativa, es decir, una enfermedad que no tenía tratamiento, a quien solo le daban calidad de vida, ¿no? Es decir, todos sabían cuál iba a ser el final, decidió pues empezar un juicio para que en el momento que la persona lo decida, pueda aplicarse la eutanasia, ¿no? Esta persona se convierte precisamente en lo que se autodenominó como una activista por la muerte digna, porque incluso cuando le aplicaron la eutanasia, esta persona todavía era consciente de sus actos, es decir, sabía lo que estaba haciendo, ¿no? En este caso, entonces estamos viendo el ejemplo de la aplicación de la eutanasia a partir de la petición misma del paciente, pero también existe la situación en donde se aplica la eutanasia a petición de la familia, ¿no? Por ejemplo, ya cuando el paciente no es consciente, a veces puede estar en un estado de coma, puede estar en un estado donde no puede expresar sus deseos. Allí es cuando la familia o algún miembro de la familia, esposo, esposa, alguien que incluso ha sido declarado por el propio paciente como la persona que debe tomar sus decisiones médicas, se encuentra frente a este dilema ético, ¿no? ¿Qué debo hacer? Bueno, respecto de la eutanasia, las posturas a favor se van a basar sobre todo en el valor fundamental de la libertad, ¿no? Es decir, que las personas involucradas en las decisiones médicas del paciente o el paciente mismo, tiene el derecho a decidir de manera autónoma cómo actuar. Y además el paciente tiene el derecho a decidir o sea, durante toda su vida ha decidido sobre cómo actuar respecto de distintas situaciones, también puede, pues, decidir sobre cómo actuar o cómo se va a dar su muerte, ¿no? A partir de distintas situaciones que ha vivido. La posición en contra expresa que eh, bajo ninguna situación se debe atentar contra el derecho fundamental de la vida, que incluso la misma persona no tiene ningún derecho a atentar contra su propia vida. Y después esta posición se basa sobre todo en estándares religiosos, ¿no? De cualquier religión, porque sostiene que, por ejemplo, Dios es quien nos dio la vida y solamente Dios va a decidir cuándo quitarnos, ¿no? Etcétera. Eh, por ejemplo, suele ser este un dilema ético desde hace mucho tiempo, porque aparte de la situación que te comenté que se dio en nuestro país, la aplicación de eutanasia no necesariamente en un marco legal se ha dado en en distintos países del mundo. Por ejemplo, un caso muy sonado en Europa, si no me equivoco, en España, fue el de una pareja de ancianos donde la esposa tenía una enfermedad degenerativa, es decir, una enfermedad que ya la tenía postrada y que en algún momento ya no le iba a permitir ni siquiera expresarse, no le iba a permitir ni siquiera hablar. ¿Qué es lo que sucedió? Esta mujer, a pesar de su enfermedad, todavía podía manejar, por ejemplo, la computadora. En un momento
compra una sustancia que sabía, investigando, sabía que si que si la tomaba la iba a llevar a la muerte, pero que necesitaba que alguien le administre esto. Quien administró esta sustancia, esta mujer, fue su esposo, ambos ancianos. Y para evitar, ya que todavía esto no estaba legislado, para evitar que, bueno, algún tipo de investigación, etcétera, repercuta en una responsabilidad legal del esposo, todo el proceso fue grabado en video. ¿No? Y esto sucedió algunos años y donde la esposa manifiesta que precisamente ella está de acuerdo con la aplicación digamos, con la aplicación de toda esta sustancia y que le pidió que por favor su esposo lo haga. Él se negó al principio, pero luego aceptó. Eh, y bueno, se da todo este proceso. Evidentemente la mujer muere. eh, el hombre es detenido por una cuestión digamos, de investigación y a los días es liberado, ¿no? Porque se dan este tipo de atenuantes. Pero al no estar en el país en ese momento legislado o limitada, ¿no? En qué situaciones se puede aplicar o no la eutanasia, se recurrió a este tipo de situaciones. Em, en la posición en contra de la aplicación de la eutanasia, por ejemplo, se han encontrado algunas experiencias, ¿no? Porque cuando hablamos de eutanasia, siempre eh, a nuestra mente vienen personas muy grandes, es decir, personas adultas muy, muy grandes con algún tipo de enfermedad que no tiene tratamiento y que no tiene cura, o personas que precisamente tienen por muchos años una enfermedad que tampoco tiene tratamiento y no tiene cura. Sin embargo, hace un año, 2 años, se presentó una situación que otra vez abrió el debate, por eso siempre se puede abrir el debate en los dilemas éticos, respecto de la aplicación de eutanasia. Era una joven, me parece que en Europa, que durante mucho tiempo había sufrido de depresión y de otras enfermedades mentales y que estaba solicitando al Estado la aplicación de la eutanasia, ¿no? Porque para ella, pues, digamos, el vivir ya se había convertido en una dolencia. Sin embargo, eh, digamos, muchas opiniones médicas lo que decían era que se podría intentar todavía algunos a partir de terapias, medicación, una manera de tratar su enfermedad, ¿no? Porque era una chica que no pasaba los 25 años o algo así. Entonces ella no, ella solicitaba la aplicación de la eutanasia, pero no cumplía, digamos, la enfermedad que tenía no cumplía con eh, lo que según la ley que permitía la aplicación de la eutanasia se debía cumplir, ¿no? Alguna enfermedad degenerativa, etcétera, etcétera. Entonces, esto volvió a abrir el debate, ¿no? O sea, ¿cuáles son los límites que se pueden establecer a partir de la legalización de precisamente el decidir acabar con tu vida? Bien, entonces estos son dos ejemplos nada más de dilemas éticos contemporáneos, dilemas éticos reales, es decir, dilemas éticos que responden a los temas que se están viendo hoy, ¿no? En distintas partes del mundo y que, bueno, están enmarcados dentro del programa que veremos hoy. A ver, em, hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Bien, entonces me dan, sí, ahí, bien. Me dan un minuto, por favor, voy a dejar de compartir e inmediatamente comparto eh, las preguntas de esta semana para desarrollarlas en lo que queda de tiempo. Ah, mm, bien.
Tienen en su pantalla a ver, la lectura complementaria. Bien. Vamos a leer esto. Lectura complementaria. Nos dice lo siguiente. A lo largo de la historia, numerosas disciplinas se han dedicado a pensar la justicia y tratar de dar con una definición. De hecho, las primeras formas de justicia datan de la antigüedad. Uno de los primeros códigos de justicia que se conocen es el Código de Hammurabi, escrito alrededor del año 1750 a.C. por el rey babilonio Hammurabi. Allí se detallaban las leyes que el pueblo debía cumplir y las penas que serían impuestas en caso de no hacerlo. Asimismo, numerosos filósofos antiguos se ocuparon de reflexionar sobre la justicia y cuál era el modo ideal de ejercerla. Entre ellos se cuentan los griegos. Sócrates, para quien bastaba el conocimiento de lo justo para hablar como es debido, recuerda que esto se conoce como el intelectualismo ético. Platón, para quien la justicia implicaba que cada quien haga y posea lo que le resulta propio, y Aristóteles, quien sostenía que la justicia era la igualdad proporcional, es decir, la igualdad que no impide reconocer y recompensar el método individual. Aquí se aplica la teoría ética del justo medio, precisamente, para Aristóteles. Los romanos, por su parte, fueron grandes pensadores jurídicos, y mucho del entendimiento moderno de las leyes es herencia del célebre derecho romano. Durante el medioevo también se reflexionó sobre la justicia. Pensadores como Santo Tomás de Aquino la consideraban una ley natural, es decir, otorgada por Dios, y es por ello que durante muchos siglos la Iglesia fue la encargada de impartir justicia en la Europa cristiana. Esto último cambió a partir del Renacimiento, cuando se fue construyendo el concepto moderno de justicia. A ello contribuyeron numerosos filósofos y juristas, entre los que destacan Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz y Montesquieu. Hoy en día entendemos por justicia al conjunto de reglas y normas que determinan el accionar de las instituciones del Estado y al modo en que los derechos y obligaciones individuales deben cumplirse para garantizar la vida en armonía. Asimismo, es posible usar ese término para aludir al Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado republicano moderno. Bien, a partir de la lectura de este texto podemos deducir qué cosa. ¿Acaso que el concepto de justicia de los griegos, podemos deducir el concepto de justicia de los griegos? Un minuto, por favor. Bien, entonces, ¿qué cosa podemos deducir a partir de la lectura de este texto? El concepto de justicia que tenían los griegos, la diferencia entre justicia y equidad, ¿no? O tal vez la crítica al concepto de justicia, o podemos deducir las bases sociales de la justicia, o tal vez la historia del concepto de justicia, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa correcta a partir de la lectura? ¿A qué cosa a qué cosa se está refiriendo? En este caso, estamos viendo la historia misma del concepto de justicia, ¿no? Cómo ha ido cambiando desde eh, el primer código de justicia conocido, es decir, de la época de los babilonios hasta, bueno, la época antigua, la época medieval, la modernidad y la época contemporánea, ¿no? Como ya, por ejemplo, aquí refiere, un ratito, aquí refiere cómo es que actualmente se entiende el accionar del Estado mismo y también nos está dando cuenta de
que el poder judicial es uno de los tres poderes del Estado, ¿no? Y esto viene a partir de el planteamiento de precisamente que se da en el Renacimiento mismo, ¿no? Y es algo que hasta el día de hoy, por ejemplo, nosotros, la sociedad peruana, contemplamos, ¿bien? Eh, Ahora, ejercicios propuestos. Ejercicio número 1. eh, Nos dice, en la actualidad, por lo general se considera aceptable emplear las técnicas de la manipulación genética para la prevención de enfermedades incurables de origen genético. Sin embargo, no está tan claro dónde está el límite de lo aceptable. ¿Bien? Y esto nos hace preguntarnos algunas cosas. Eh, ¿Sería aceptable usar estas técnicas para tener una descendencia más inteligente? ¿O cambiar el color de ojo o cabello o el color de piel, ¿no? O tener descendencia más bella, ¿no? Periódicamente se dan a conocer nuevas aplicaciones de estos avances en genética reproductiva que siempre conllevan discusiones. Un ejemplo reciente es la generación de embriones con material genético de dos madres y un padre, para evitar las devastadoras enfermedades mitocondriales. Sobre el desarrollo de la manipulación genética referido a lo que expone, ¿no? El enunciado anterior, podemos afirmar qué cosa. ¿Acaso podemos afirmar que es un problema científico-tecnológico que tiene solución? Podemos afirmar que esta muestra una forma de desarrollo científico-tecnológico, o podemos afirmar que estamos frente a un dilema ético real contemporáneo, ¿acaso? O tal vez podemos afirmar que la manipulación genética está exenta de todo tipo de valoración moral. O por último, podemos decir que la manipulación genética reafirma la vigencia de los dilemas morales hipotéticos. ¿Qué podemos decir respecto de lo que nos plantea precisamente este escenario, ¿no? ¿Qué podemos nosotros asegurar, ¿no? Cuando nos hablan de la manipulación genética, eh, obviamente esto en un proceso de embarazo, ¿no? Para prevenir enfermedades incurables de tipo genético, pero que se pregunta hasta dónde tendríamos nosotros em, los límites de eh, esta, digamos, de estas acciones, ¿no? Em, por ejemplo, se puede utilizar para tener una descendencia más inteligente, para manipular precisamente eh, los rasgos físicos, etcétera. O también, aquí como dicen, ¿no? La generación de embriones con material genético específico de dos madres y un padre para precisamente que no se den posteriormente al nacimiento incluso algún tipo de enfermedades. Entonces, frente a toda esta situación, podemos nosotros afirmar que estamos frente a un dilema ético real contemporáneo, porque los ejemplos o las situaciones que plantea el ejercicio están enfocados en algo que puede suceder en la vida real. Es decir, no es un dilema ético hipotético. Recuerda que el dilema ético hipotético te plantea una situación, pero que muy difícilmente se pueda representar, pues, en la realidad. Bien, entonces el ejercicio número 1, la alternativa correcta es la letra C. Ejercicio número 2. En las inmediaciones del Hospital 2 de Mayo, en Lima Cercado, un policía de tránsito observa que un chofer de taxi dirige y detiene su auto en una zona de estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida, es decir, estos espacios para, digamos, reservados para personas con discapacidad y distintas situaciones muy específicas, ¿no? Minusválidos, etcétera, la cual no está señalizada. Sobre la conducta del chofer, nosotros podemos aseverar qué cosa, que esta conducta es inmoral por ocupar una zona reservada,
o que esta conducta se trata de un comportamiento amoral, o que todos los conductores tienen derechos, o podemos decir que al conductor se le debe aplicar una sanción ejemplar, o por último, podemos acaso decir que el conductor es consciente de aquello que hizo, ¿no? Mira, dice, están cerca al Hospital 2 de Mayo, ¿no? En Cercado de Lima, y un policía de tránsito da cuenta de que un chofer de taxi va a estacionar su auto, ¿no? En una zona reservada para personas con movilidad reducida, minusválidos, etcétera, y esta zona no está señalizada. ¿Qué podemos decir en esta situación entonces respecto de la acción del chofer? Que es inmoral, que su comportamiento es amoral, que este chofer tiene derechos, que se le debe aplicar una sanción o que es consciente de aquello que hizo. ¿Qué alternativa respondería, ¿no?, a la situación planteada en el ejercicio número 2? Mira, la respuesta clave está acá. El espacio no está señalizado. Entonces, si el espacio no está señalizado, no podrías hacer responsable de sus actos al chofer, ¿no? Porque no actuó teniendo toda la información. Entonces podemos decir que es un comportamiento amoral. ¿Por qué? Porque no cumple con todos los elementos para poder decir que realmente es una persona que pudo realizar un acto moral, pero que decidió no hacerlo. ¿Bien? No se puede catalogar al chofer en este caso como una persona inmoral, que está transgrediendo una norma. ¿Bien? Entonces, el ejercicio número 2, la alternativa correcta es la letra B. Ejercicio número 3. Los 10 mandamientos que el profeta Moisés entregó al pueblo judío en el Antiguo Testamento constituyeron a la vez un precepto moral, religioso y jurídico, con el cual los israelitas debían guiar sus acciones para no incurrir en el castigo divino. De esta manera, Dios ejercía el rol de juez y sus leyes permitían organizar la vida en un tiempo previo a la justicia moderna. Este es un ejemplo de cómo algunos preceptos o reglas debían ser respetadas por la población antes de crearse el Estado. Bien, claro, obviamente, ¿no? El Estado es un concepto posterior a en la época de Moisés. Del párrafo anterior podemos deducir ¿qué cosa? ¿Acaso que la norma jurídica es previa a la creación del Estado? ¿O podemos deducir que los preceptos morales son posteriores a la creación del Estado? ¿O podemos deducir acaso que la norma moral es anterior a la creación del Estado? ¿O podemos decir que sin norma jurídica no es posible que exista una norma moral? O por último, ¿acaso podemos señalar que la norma moral y la jurídica se originan pues de forma paralela, ¿no? Con el ejemplo de que los 10 mandamientos em, se entienden como un precepto moral, religioso y jurídico, bajo el cual los israelitas de la época que debían respetar precisamente estos mandamientos y frente a ellos deberían guiar sus acciones, porque si es que no lo hacían, recibían el castigo divino. eh, y esto obviamente se convirtió en reglas que guiaban las acciones de las personas antes de que nazca pues el Estado, ¿no? El Estado como concepción moderna. Eh, ¿Qué podemos decir a partir de esta situación, ¿no? Respecto de ese tipo de normas? Em, Recuerda, cuando vimos normas, vimos que existían dos clases de normas, la norma moral y la norma jurídica. Bien, en la norma moral, un precepto un tanto más subjetivo,
y la norma jurídica, una cuestión externa que precisamente nos la brinda el Estado. Entonces, a partir de eso, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la norma moral es anterior a la creación misma del Estado, es decir, antes de que se cree el Estado, ya tenías el concepto, bien, de una norma moral. En este caso, la norma moral que seguía, que seguía el pueblo, ¿no? Que acompañaba a Moisés, eran los 10 mandamientos. Y luego seguramente por ahí alguna otra norma. Pero en este caso, podemos decir entonces que primero se da la norma moral y luego se crea el Estado y a partir de la creación del Estado ya podemos hablar de una norma jurídica. Bien, porque la norma jurídica va a responder a qué cosa? A ya una estructura de, por ejemplo, luego de la separación de los poderes del Estado, ¿no? A partir de establecimiento del Poder Judicial, etcétera. Pero antes de eso ya existía una norma moral, ¿no? Como en este ejemplo. Entonces, el ejercicio número 3, la alternativa correcta es la letra C. Ejercicio número 4. El tenor peruano Juan Diego Flores regresa a sus raíces musicales con el lanzamiento de su propio sello discográfico, Flores Records. Un proyecto que reafirma su compromiso para ofrecer oportunidades a la próxima generación de músicos y cantantes. El primer álbum del sello, cuya salida está prevista para este otoño, contará con la participación del Coro Juvenil Sinfonía por el Perú, el proyecto de ayuda a la infancia que Flores creó inspirado en el sistema de Venezuela, una pionera iniciativa para sacar de la pobreza y la marginación a niños desfavorecidos a través de la música. Sobre la creación de Flores Record y el proyecto denominado Sinfonía por el Perú, ¿qué cosa se puede afirmar? ¿Acaso que ponen de manifiesto el valor ético de la solidaridad? ¿O que fueron generados por los valores éticos de la dignidad? ¿O que fue el valor ético de la libertad la que animó a la innovación y al establecimiento de estos dos proyectos, ¿no? ¿O que muestran la importancia de los valores religiosos? ¿O acaso expresan el valor ético del respeto a la humanidad? ¿Qué valor ético de qué valor ético podemos dar cuenta dentro de precisamente estas acciones, ¿no? De la creación de un sello discográfico para ofrecer oportunidades a la próxima generación de músicos y cantantes y precisamente al establecimiento del proyecto Sinfonía por el Perú, que es un proyecto precisamente de Juan Diego Flores en compañía con otras instituciones del Perú, tales como los ministerios y por allí la Universidad de Música, etcétera, en donde niños tocan distintos géneros, específicamente música clásica, y realizan hoy en día ya conciertos bajo el nombre de Sinfonía por el Perú, y han acompañado a distintos artistas. ¿Bien? A partir de estos dos ejemplos puntuales, ¿qué valor ético se denota aquí? ¿No? ¿Qué valor ético nosotros podemos señalar? Bien, a partir del establecimiento de estos proyectos que ya se están desarrollando y cuyo objetivo principal es el de sobre todo la niñez, ¿no? O sea, la infancia y a jóvenes que se encuentran probablemente en una situación de pobreza o de marginación. Podemos decir entonces que aquí primo el valor ético de la solidaridad. Bien, entonces el ejercicio número 4, alternativa correcta, letra A. Avanzamos. Ejercicio número 5. Tenemos lo siguiente. La toma de Manchuria por el ejército japonés
en el año 1932, dio al médico Shiroishi, quien dirigía la unidad 731, la oportunidad de comenzar sus experimentos en zonas ocupadas de China. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares de origen chino, coreano, mongol y ruso, fueron objeto de la experimentación dirigida por la unidad 731, quienes inoculaban diversos tipos de bacterias y virus nocivos a los prisioneros y también obligaban a comer alimentos contaminados. Además, les congelaban las extremidades y se practicaban vivisecciones de prisioneros, ¿no? O sea, les cortaban las extremidades y estando ellos vivos. También realizaban apendicectomías y traqueotomías, extracción de balas, amputaciones de miembros en prisioneros, etc. Y Xi fue arrestado por los estadounidenses en 1946. Tanto él como otros integrantes del Escuadrón 731 lograron negociar su inculpación e inmunidad en el juicio de Tokio. Desde la perspectiva ética, tras obtener esta inmunidad en el juicio de Tokio, el valor vulnerado, ¿qué valor se vulnera en esa situación de inmunidad a las personas que cometieron estas acciones? ¿Se vulnera acaso el derecho que tienen todos los seres humanos a poseer libertad? ¿O se vulnera el derecho de la dignidad, ya que se trata a los seres humanos como un medio? ¿O se vulnera el derecho de justicia porque no hay equidad en el reparto de premios y castigos? ¿O tal vez se vulnera el derecho a la igualdad, ya que se distingue entre las personas por sus creencias? ¿O se vulnera por último el derecho de la solidaridad, puesto que no hay cooperación con los desfavorecidos, ¿no? Ojo, te están preguntando eh, a partir de explicarte qué es lo que hicieron los miembros de la Unidad 731 luego de la captura de estos en 1946 y el trato, ¿no? La negociación que hicieron para no ser declarados culpables y presentar y incluso se los declaren inmunes a algún tipo de castigo, ¿no? ¿Qué valor se está vulnerando en esa situación, ¿no? En obtener inmunidad a partir de todos sus actos? Eh, en este caso, el valor ético fundamental que se está transgrediendo es el valor de la justicia, ¿no? Porque no se está tratando a estas personas de la misma forma que se trataría a otras personas que cometerían los mismos actos, sino que a partir de una negociación eh, con los miembros que deberían impartir justicia, se logra algún tipo de beneficio. Bien, entonces el ejercicio número 5, la alternativa correcta es la letra C. Quedan unos minutos, vamos a ver el ejercicio número 6. Nos dice, existen personas cuyo comportamiento contradice lo que la sociedad considera bueno o deseable. No obstante, también existen individuos que desconocen lo que se anticipa de ellos o no poseen el punto de vista para determinar si sus actos serán aceptados o serán reprobados. Es crucial no confundirlos, aunque ambos comportamientos representan una acción que va en contra de la moralidad de un conjunto humano. Existen comportamientos que se realizan sabiendo que violan la moral, mientras que existen otros que simplemente no entienden la moralidad o no la consideran. De lo planteado en el párrafo anterior, podemos deducir qué cosa, que es una crítica a las personas sin códigos morales, que las personas son siempre conscientes para obedecer. Podemos deducir la importancia de respetar las costumbres y las leyes. ¿Podemos deducir acaso la diferencia entre la inmoralidad y la amoralidad? ¿O podemos deducir, por último, dos comportamientos morales totalmente iguales? Bien, nos dice,
hay personas cuyo comportamiento contradice aquello que la sociedad considera como acciones buenas y deseables, ¿no? Pero también existen personas que no saben, no desconocen lo que se espera de ellos o no tienen el punto de vista para determinar si sus actos van a ser considerados en la sociedad como buenos o malos, ¿no? Entonces, no debemos confundir a estos dos grupos de personas, eh, porque además existen comportamientos que se ejecutan sabiendo que van a ser considerados buenos o malos, mientras que otros no entienden la moralidad o simplemente no la consideran. Entonces, a partir de esto, podemos decir que en el párrafo lo que nos están planteando es la diferencia entre lo inmoral y lo amoral, ¿no? Persona inmoral que sabe que una acción, que la acción que va a cometer es considerada como mala, que actúa en total libertad y que por lo tanto debe ser responsable de sus acciones, ¿no? Mientras que la persona moral no cumple con algunos de estos elementos. Bien, entonces, ejercicio número 6, alternativa correcta, letra D. Llegamos ya al final de la clase, así que inmediatamente voy a compartir. Tienen en pantalla las claves de evaluación correspondientes a todos los ejercicios de esta semana. Muchas gracias a todos por su presencia, por su atención. Les deseo un buen inicio de semana y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buen día.